Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que puedan estar mirando o escuchando este video. Tengo aquí en mis manos el libro más maravilloso que existe, que es la Biblia, y estoy justo en la parte de los evangelios donde quedó registrada la vida del Señor Jesús y también sus enseñanzas. Y una de las formas en que el Señor Jesús enseñó muchas veces es por medio de parábolas. Y las parábolas de Jesús tenían una característica muy especial. Cada vez que él terminaba una parábola, la terminaba de una manera totalmente impensada. Los oyentes quedaban impactados, choqueados por el final de la parábola porque era totalmente distinta a la forma de pensar que ellos tenían. Por ejemplo, en una oportunidad él relató la parábola de un hombre muy rico y de un mendigo que se llamaba Lázaro. Y la forma de pensar de aquellas personas era que si alguien era muy rico, tenía mucho dinero y posesiones, es porque Dios lo estaba favoreciendo, es porque tenía la aprobación de Dios. Y si alguien era un mendigo, era porque Dios lo había despreciado o lo había rechazado. Sin embargo, el final de esta parábola es que el hombre rico se va al infierno y Lázaro, el mendigo, se va al cielo. Realmente quedaron impactados con esta parábola. Era un final totalmente distinto a lo que ellos esperaban y a lo que ellos hubieran relatado. También hay otras parábolas como la del buen samaritano, donde un judío es atacado por ladrones, es dejado medio muerto en el camino, y pasa un sacerdote, un levita, que eran los religiosos, los piadosos de aquella época, y sin embargo lo dejan tirado, pasan de largo, hacen de cuenta que ni le vieron y le dejaron allí abandonado a su suerte. Sin embargo viene un samaritano, aquellos que los judíos odiaban, rechazaban. Sin embargo es él quien es movido a misericordia, se acerca, lo atiende, lo venda, le echa aceite y lo lleva al mesón, a un lugar donde le iban a atender hasta quedar completamente recuperado, y aún más, él paga todos los gastos que aquel hombre necesitaba para poder recuperarse. Esto era algo totalmente impensado en la mente de un judío, que el samaritano sea el que se comporte de una manera piadosa, bondadosa, misericordiosa. Pero una de las parábolas que más impactó con su final fue la parábola del hijo pródigo. Hay un joven aquí, el más joven de dos hijos en una familia, que le dice al padre: Padre, dame la herencia, dame los bienes que me corresponden, bienes por los que no había trabajado ni se había esforzado, pero con toda desfachatez vale, le dice al padre: dame todos mis bienes, porque quiero irme lejos y quiero mi herencia. Lo que le estaba diciendo es: quiero irme a un lugar donde vos ya no tengas que darme órdenes ni estar bajo tu autoridad. En realidad, dame la herencia porque quiero vivir como si vos estuvieras muerto. Y dice allí la parábola del Señor Jesús que se fue a una provincia lejana y desperdició todo el dinero viviendo perdidamente, seguramente emborrachándose, drogándose, en fiestas, en orgías, y gastó todo su dinero. Y en un momento recapacitó y dijo: la única opción que me queda es volver a mi padre. Y entonces dice que aquel joven decidió volver a la casa de su padre, confesarle su pecado, pedirle perdón, y la mentalidad de aquellos hombres que le estaban escuchando, especialmente los religiosos de aquella época, era: bueno, ahora cuando venga su padre le va a dar un buen escarmiento, le va a dar un reto, lo va a retar de pie a cabeza, lo va a mandar a trabajar, a esforzarse y a pagar por todo lo que hizo. Sin embargo, al final de esta parábola les impactó, porque aquel padre, cuando ve a su hijo, sale corriendo, cosa que en ese tiempo no era común en un anciano, era algo indigno. Sin embargo, él salió corriendo, abrazó a su hijo, le besó y le expresó su amor, su perdón, y le volvió a la casa no como un esclavo, no como un jornalero, sino como lo que él era, su hijo, con todos los privilegios de hijo. Saben, estas parábolas impactaron tanto a las personas de aquel tiempo, que después de Jesús relatar estas parábolas, lo que decidieron es matarle. Todos aquellos que escucharon estas parábolas y que realmente contradecían totalmente su manera de ver las cosas y de pensar, se enojaron tanto que decidieron matarle. Pero muchos creyeron y se admiraron de Jesús, porque realmente entendieron
lo que había detrás de cada una de esas parábolas. Y lo que el Señor Jesús quiso enseñar especialmente en esta última parábola es algo que sería bueno que nosotros lo entendamos. En esta parábola del hijo pródigo están representadas varias personas en esta parábola. El Padre es Dios, el Hijo somos nosotros. Y cuando este hijo se va del Padre, está simbolizando lo que cada uno de nosotros, lo que vos y yo hemos hecho en relación a Dios. Dice la Escritura que todos nosotros nos hemos alejado de Dios por causa de nuestro pecado. Vos y yo sabemos que hemos pecado contra Dios, que hemos mentido, que hemos tenido pensamientos impuros. Vos sabes que muchas veces hemos actuado con egoísmo, con orgullo, con rencor. Muchas veces hemos tenido deseos de venganza. Muchas veces hemos dañado a nuestro prójimo con acciones, con palabras. Hemos causado heridas profundas en otros y muchas veces hemos vivido como si Dios estuviese muerto. Sin embargo, así como este padre nunca había dejado de amar a su hijo, y cuando aquel hijo volvió, él lo recibió con un abrazo, con un beso, y lo volvió a la familia como un hijo, así Dios nos sigue amando. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, a vos y a mí, pecadores, que le habíamos ofendido, que nos habíamos alejado de Él. De tal manera nos amó que envió a su Hijo a este mundo para buscarnos y para salvarnos. Dice la Escritura que Dios mostró su amor para con nosotros, para vos y para mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero e hizo todo lo necesario para poder reconciliarnos y para poder reencontrarnos con Él. Y saben que Dios nos amó tanto que envió a su propio Hijo Jesucristo para que haga la única obra que puede traernos perdón y salvación a cada uno de nosotros. Cristo vino, vivió y a los 33 años aproximadamente fue llevado a la cruz. Y en esa cruz fue donde Cristo cargó con nuestros pecados, donde Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por ser pecadores. En esa cruz fue donde se hizo la obra perfecta y terminada, por medio de la cual todos nosotros podemos tener hoy perdón y salvación, porque en Cristo fueron puestos nuestros pecados, porque en Cristo fue derramado el castigo que nosotros merecíamos recibir, porque Él fue nuestro sustituto, porque Él tomó nuestro lugar. Cristo, el Hijo de Dios, vino a buscarte, vino a buscarme, vino a salvarnos y murió por nosotros en la cruz, pero resucitó al tercer día. Esta resurrección es el sello de su victoria. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció el diablo, Él venció el infierno. Cristo se levantó victorioso de entre los muertos al tercer día para ser el Salvador de todos los hombres, para ser el único camino que nos puede llevar al cielo, para ser el mediador entre nosotros y Dios. Y lo que Dios te dice es lo siguiente: ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres ser salvado de las consecuencias del pecado que es el infierno? ¿Quieres reconciliarte conmigo? Te dice Dios. Tienes que dejar de creer en las cosas equivocadas. No vayas a pensar ni por un momento que tu religión te puede salvar. No me importa cuál es tu religión. Ninguna religión tiene el poder de perdonar pecados, de limpiar nuestro corazón y de reconciliarnos con Dios. No está en la religión el salvarnos y el perdonarnos. ¿Crees que tus obras te van a dar salvación? Dios dice, no creas en tus obras. Aunque a partir de hoy hasta el día de tu muerte pudieras hacer muchísimas cosas buenas, el pecado ya nos ha marcado y nada sucio puede entrar en el cielo. Recordad, Adán y Eva, por simplemente comer un fruto prohibido, fueron expulsados del Edén. Nosotros, con todos los pecados que hemos cometido, no podríamos jamás entrar al cielo. No es la religión, no son las obras y no es nada que dependa de nuestro esfuerzo o de lo que nosotros podamos hacer. Dios nos dice, tienes que creer en mi Hijo, en Jesucristo. Tienes que confiar en Él, que no hay otro medio, que no hay otra salvación, porque solo Él murió por tus pecados, porque solo Él con su sangre puede limpiar tu corazón y tu alma de todo pecado, porque Él resucitó y está sentado a mi diestra para salvar a todos los que por medio de Él se acercan a mí, dice Dios. Lo que tienes que hacer en esta hora es creer en Jesucristo, es recibirle en tu corazón. No hay nada ni nadie más que te pueda salvar, excepto Jesucristo. Así que yo te invito a que en esta hora, delante de Dios, tomes una decisión
de creer en Cristo y solo en Jesucristo, de recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y si tú lo haces, la promesa de la Biblia es: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te invito a que creas en Jesucristo y a que le recibas en tu corazón en este momento como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga y te ayude ahora mismo a tomar esta decisión. Hasta siempre.